Gloria a Dios. Vamos a buscar en el Salmo 26, versículo 8. Salmos 26, 8. Dice la palabra: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios. Señor, te damos gracias en esta noche, nos humillamos delante de ti. Padre eterno, gracias por tu luz y por tu verdad, por tu amor, Señor, tu misericordia, al tenernos nuevamente en tu casa. Ministranos tu palabra, alúmbranos, Señor, necesitamos de ti, tu vida que está en tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo amo la casa donde vives, el lugar donde reside tu gloria. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos. Bueno, aquí el Salmo 26, 8, que ya estuvimos viendo algo que tenía que ver con este Salmo, pues en esta ocasión hace este enunciado o declaración mejor, esta declaración de amor de parte de David. David es quien compone el Salmo 26. Y a partir de allí comienza a desarrollar en ese Salmo y en otros que están rodeando este Salmo un concepto que resulta necesario revisar para nosotros los que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Básicamente, lo que nos es necesario observar y aprender del rey David es su declaración constante de amor a lo que sería la presencia del Señor, ¿sí? Eso es un tema recurrente en los salmos. Varios salmos nos hacen ver esa declaración de amor a la presencia del Señor. Tan solo brincándonos al Salmo 27, por ejemplo, está el famosísimo verso que nosotros muchas veces recitamos, ¿sí?, en canciones y como simplemente una lectura, que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Entonces mire que el Salmo 26 está haciendo una declaración de amor a la presencia del Señor, y el Salmo 27, sin ir demasiado lejos, ¿sí?, encontramos una declaración en la que David dice: yo le he pedido una cosa al Señor, porque eso es básicamente lo que está describiendo allí el texto. En el Salmo 27:4 dice: una cosa he demandado. En otras palabras, pues usted sabe eso qué significa. Una cosa le he pedido al Señor y esta buscaré. Entonces le he pedido y también la buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Qué demuestra eso? Junto con muchos otros versos, por supuesto. Demuestra una condición en la que el rey David manifiesta afecto, ¿sí?, a la presencia del Señor. Eso es algo que pues lo podemos mirar sin ninguna reflexión, y pueda parecer a nosotros mismos algo corriente, ¿sí? Quizá estar acostumbrados a ese tipo de expresiones, porque la Biblia, quienes han escuchado mucho la Biblia, inevitablemente se han topado con un verso de estos. Y también, por ejemplo, los cristianos, los que se autodenominan cristianos, habrán escuchado más de una canción con estas frases, ¿no?, que son tan útiles en las alabanzas y en las composiciones y en los cantos dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sencillamente pues es como que pasamos sin observar lo que está detrás de todo eso,
¿sí? Y esa es una forma errónea de enfrentarnos a estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros debemos ser cuidadosos y meditativos y reflexivos, observadores, ¿sí? Una persona solamente puede aprender cuando presta mucha atención, solamente puede aprovechar algo cuando se detiene a considerarlo con paciencia, con interés. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en nosotros puede suceder que esto ya no llame demasiado la atención, esta situación. Que el rey David se expresa recurrentemente con amor hacia la casa de Dios y hacia la presencia de Dios. Y pues podemos nosotros caer en una de las muchas simplezas en las que podemos caer, y es, digamos, no apropiarnos, digamos, de esto que está expuesto como para enseñarnos a nosotros los rasgos que caracterizaron la relación de David con Dios, del rey David con Dios. Porque eso sí, esa relación pues es muy apetecida. Ese tipo de relación del rey David con Dios es muy apetecida, sus frutos, sus resultados. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros, insisto, nos detenemos a leer las Escrituras con honestidad y con interés, vamos a notar el trato súper especial que le dio Dios a David, ¿sí? Cómo lo exaltó, cómo le defendió, cómo le protegió y empujó su vida hacia una promoción muy, muy especial. Hay un pasaje que relata o indica que él viene, o el mismo David lo dice: yo vengo de detrás de las ovejas y el Señor me hace ahora quién soy yo y qué es mi casa para tener tales honras y reconocimientos y distinciones de parte del Señor. Entonces estamos notando ahí que el Señor se porta muy especial con David. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué es? Ahí es donde viene el asunto. Bueno, una de las cosas que podemos ir estableciendo es: el rey David tenía amor por su presencia. Es decir, el especial no es solamente Dios con David, el especial es David con Dios también. ¿Sí? Esa relación es un modelo para nosotros. A nosotros se nos ha concedido relacionarnos con el Señor. Por eso es que hay un pasaje en la Escritura que dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿Estamos de acuerdo? A Jesucristo el justo. Y hay otro pasaje que dice que podemos entrar confiadamente, ¿a dónde? Lo han escuchado ustedes muchas veces: al trono de la gracia, y llamarle Abba Padre. Pero esa puerta de los atrios del Señor, de la presencia del Señor, no es usada con frecuencia. ¿Por qué? Porque para una buena parte de casos, en lo que vemos en el común denominador de la gente, pues Dios, su presencia no es demasiado importante. ¿Estamos de acuerdo? De hecho, la sociedad en la que vivimos vive muy tranquilamente con Dios al margen, ¿sí? O sea, eso es algo que nosotros vemos, que la sociedad vive cómodamente. De hecho, lo incómodo sería meterlo a Dios, porque una vez que se lo mete o se lo invita, Él comienza a darle dificultades a la gente y a su trayectoria de pecado, porque Él no viene, o sea, Él no está presente, y que esté presente es imposible que se lo ignore al Señor, a nuestro Dios. Dios nuestro Señor es el único parámetro moral válido, no la subjetividad ni el relativismo humanos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez el Señor viene a estar en el pensamiento de las colectividades, bueno, a estar en el pensamiento de la sociedad, si es que eso se llegara a dar, obviamente, lo primero que va a producir es dificultad, porque lo que Él está restringiendo no nos gusta. O sea, la gente no quiere las restricciones de Dios en su vida, para nada las quiere, las sociedades tampoco, ¿sí? Y eso no es un tema de Occidente.
¿sí? De hecho, creo que Occidente está mejor que Oriente en ese sentido. Nada más en estos días se oyó un rumor, fíjese usted, que Israel, ¿no? Que pues Israel es Israel, obviamente. Si hay un pueblo que es evidencia histórica, arqueológica, de esa mano poderosa de Dios obrando, es Israel. Israel está parado solo porque Dios lo quiere así, ¿estamos de acuerdo? Es porque está en una temporada profética que le concede eso a Israel, pero Dios lo permite. ¿Sí? Cuando se convirtió en Estado, revivió la higuera. Sí, eso es un tema que tiene un enlace profético increíble y muy interesante, pero allí no me voy a detener. Lo cierto es que Israel, hay un par de, no sé, senadores, algo así por allá, políticos de influencia, ¿sí? Que están conduciendo con sus políticas, con sus leyes, a la prohibición de la enseñanza de la fe cristiana en Israel. Y les comento algo, eso ya va bien avanzado, está a punto de ser ley. ¿Sí? Puede suceder en las próximas semanas, días, ¿sí? Que se escuche una noticia consolidada sobre el asunto en la que nos enteremos o en la que confirmemos que en efecto se prohíbe. ¿Sí? Esa antipatía, ese rechazo a su propia figura histórica, porque es que Jesucristo, si ya no lo quieren aceptar como Salvador o como Hijo de Dios, pues es como mínimo su figura histórica más relevante. Es el pueblo de Israel, es aceptado, reconocido y relevante para la humanidad por lo que salió de él, que es Jesucristo y su doctrina. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quítele eso y no es que quede mucho de lo que se pueda, ¿sí? De lo que se pueda referenciar la mayoría de gente. Pues habrá gente que indague, tenga más como conexión con la parte histórica de Israel, pero la mayoría no. O sea, es más, para los cristianos, Israel resulta ser interesante, apreciable y honorable solo por Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Solo por Cristo nuestro Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, respecto de eso, hay muchísimo que se puede decir. Algunos dirán, es que ellos no creen porque una cosa, por la otra. Sí, pero es que el problema es que como hay en los registros históricos, hay una fuerte presentación y estructurada presentación de evidencia de que Cristo resucitó, entonces eso ya es un tema que complica mucho a Israel. Entonces, si Israel no quiere tener a Dios y a Cristo, pues las demás sociedades no tendrían por qué ser mejores, aunque aparentemente Occidente no está tan mal en ese sentido, ¿sí? Por eso es que hay presidentes en Occidente, muy poquitos, quizás solo uno o dos en Occidente, que oran a este Dios, al que dice aquí, al único y sabio Dios, ¿estamos de acuerdo? Al que nosotros le llamamos el Dios que hizo el mundo y que también se llama el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Todos son referencias bíblicas así, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué esa hostilidad? Pues obviamente porque la presencia del Señor presenta o plantea, trae a la gente unas restricciones, ¿sí? Estar delante del Señor, ¿sí? Pues va a significar o va a exigirle a la persona como mínimo sometimiento. ¿Me doy a entender? Se parte del hecho de la fe, porque nadie puede agradar a Dios si no es por la fe, y si no se cree en Él, pues es imposible. Pero sobre esa fe, pues nadie puede estar en relación con el Señor sin sometimiento, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el rey David muestra una característica diferente. Eso es lo que quiero que usted resalte hoy y que nosotros todos aprendamos de eso. El rey David recurrentemente dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Ahora, eso puede referirse a dos cosas, ¿sí? Puede referirse al templo, ¿sí? A los atrios del Señor, que para la época de David no era otra cosa que el tabernáculo de reunión, que estaba vigente, ¿sí? El tabernáculo de reunión era un lugar
pues, una estructura que se pudiera transportar, donde en el lugar donde estuviera el pueblo de Israel en ese momento, el Señor bajaba, porque a Israel se le concedió un trato muy especial. ¿Por qué? Por los patriarcas, por los hombres de fe que obedecieron a Dios. Ese es el detalle. Israel es especial por Abraham, Isaac y Jacob. Metamos a José allí pues también, ¿no? Pero fuera de eso no. Abraham, imagínense esto. No tenía pensado citarlo. Permítanme, lo busco y les digo algo que tiene que ver con eso. En la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 23, Santiago 2:23 dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice? Leamos ahí. Y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué cosa? Abraham también es muy especial en ese sentido. Su fe le permitió acercarse tanto al Señor, que Dios hablaba con Abraham de una forma muy cercana y especial. ¿Estamos de acuerdo? Abraham obedecía al Señor. Y a pesar de que era moralmente deficiente Abraham, como todos nosotros, a pesar de que era moralmente deficiente, era una persona que ponía en el primer lugar al Señor. Por eso cuando Dios pidió que dejara su tierra y sus parientes, Abraham siguió. Ya en este punto usted va más o menos entendiendo que la relación con el Señor es mucho más de ponerlo quizá en un cuadro, como tradicionalmente se ha hecho, o en una cruz, o ponerlo quizá en una estampa, o ponerlo... No, o sea, Dios no es que lo pones, ¿estamos de acuerdo? O sea, la idea es que nosotros, el trato, si a Dios usted lo pretende tener arrinconado, ¿sí? Porque es donde menos le molesta, ¿sí? A usted. Entonces, allí, esa es la forma también en la que vas a encontrar una relación con Él, distante, ¿estamos de acuerdo? Pero en cambio, Abraham le obedece, se somete, lo reconoce, le honra. Esos detallitos hay que tenerlos en cuenta, porque es que al cristiano se le concede relacionarse con Él mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? Por eso aquí dice, mire, qué interesante, este eslogan nuestro, de nuestro ministerio, pocas veces uno tiene tiempo para detenerse a considerarlo, pero ese es un eslogan ministerial nuestro, que está en todas nuestras sedes donde nuestro ministerio está presente, ¿sí? ¿Qué dice? Al único y sabio Dios. ¿Qué dice? Sea gloria. Qué interesante, sea gloria, o sea, sea dada la gloria mediante Jesucristo, mediante Jesucristo. No es arbitrario eso. Eso es una doctrina apostólica del apóstol Pablo, ¿sí? Que recoge o establece una declaración de fe muy importante. Para siempre, amén. ¿Sí? Entonces, eso que ustedes ven allí es algo que nos ha sido concedido mediante Jesucristo. Que le podamos dar gloria, que podamos relacionarnos con el Señor, que Él esté cercano o como mínimo dispuesto. ¿Estamos de acuerdo? Como mínimo dispuesto, porque a lo largo del mensaje voy a tratar de establecer qué pasa con los que no reciben a Jesucristo y qué pasa con los que no tienen la relación con el Señor. Sí, para allá vamos. Entonces dice, y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Por la cercanía. ¿Estamos de acuerdo? Por una relación de escuchar y obedecer, y también de una relación de conversación, de honra, de reconocimiento. Abraham es una persona que nos enseña eso, una persona que valora su propósito asignado por Dios, porque para los llamados, para los que nos vamos a relacionar con el Señor, el propósito en la vida ya no es lo que uno quiera, es lo que Él nos asigna. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es, si una persona se porta bien con eso, casi no tiene dificultades en el camino. ¿Estamos de acuerdo? Ya podrán surgir cosas, pero ya estarán dentro de
marco de la voluntad de Dios, y eso siempre tendrá un buen fruto. Entonces, si volvemos al Salmo 26, dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Entonces, David, ¿a qué se puede estar refiriendo? Pues al tabernáculo, ahí donde estaba en ese tiempo el arca del pacto. Por eso es que David la procura llevar de donde estaba embolatada por ahí en alguna de las tribus de Israel, la procura llevar. O sea, ustedes cuando leen la escritura se van a dar cuenta que hay una parte de la escritura que registra el intento de David de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Eso fracasó, se detuvo, se suspendió por un evento, ¿sí? Que también es bien interesante estudiarlo, pero hoy pasamos de largo. Pero el hecho es que él lo intenta y luego lo consigue más adelante. Es una proyección hacia eso, el amor por las cosas del Señor. En ese momento no había el primer templo. El primer templo, el templo de Salomón, se construye, por supuesto, en tiempos de Salomón, obviamente, ¿no? Entonces ahí es donde empieza el asunto. Luego ese templo es destruido por la infidelidad de Israel y se levanta un segundo templo, que es el templo de Zorobabel. Ese templo de Zorobabel es el que Herodes remodeló y refaccionó con gloria, con mucho esplendor, ¿sí? Y que de eso es lo que queda el muro occidental en tierra de Israel, en Jerusalén. Todo esto que les estoy mencionando es importante, pero ahí no se queda el asunto, porque el rey David es más específico en su descripción, y en ese aspecto la Nueva Versión Internacional les gana a todas para explicarlo, ¿sí? Note usted. Vamos a leer la Nueva Versión Internacional. Pónganla ahí en pantallas, por favor. Salmo 26, 8. Señor, yo amo la casa donde vives. Ya uno entiende que es algo más que solamente el espacio físico que el Señor designó para coexistir con Israel aquí en la tierra. ¿Me doy a entender? Es algo más. Porque lo que dice es eso: yo amo la casa donde vives. Y otra cosa, el lugar donde reside, ¿qué? Tu gloria. Obviamente ya estamos en una descripción de los lugares celestiales. ¿Estamos de acuerdo? Así le llamamos. Hay una forma popular de llamar el lugar donde Dios vive, el cielo, ¿sí? Pero cuando uno va leyendo la Biblia, uno va desarrollando, o sea, va formándose un concepto un poquito más, digamos, ilustrativo de dónde vive Dios. Los lugares celestiales, el reino de los cielos. Ya uno va entendiendo que es un espacio, ¿sí? Difícilmente sería físico, sino espiritual, pero es donde el Señor vive. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que está declarando David. Dice: el lugar donde reside tu gloria, en el lugar donde está el Señor, su gloria llena ese espacio. Con su gloria hay luz, con su gloria hay vida, con su gloria hay gozo. La gloria y la majestad de Dios están presentes en ese lugar. ¿Estamos de acuerdo? Ese lugar es el lugar del cual la gente ha sido excluida, el ser humano ha sido excluido, ¿sí? Ha sido destituido. Usted me dirá, pruébenos eso, fácil, porque es la misma palabra, gloria, ¿sí? Y entonces hay un pasaje que dice: por cuanto todos, permítame aquí, busco rapidito, todos pecaron. Ese es muy fácil. En Romanos 3:23. Y mire qué forma de integrarse y de amarrarse la Escritura a sí misma, porque sencillamente está inspirada. No hay otra manera de que eso sea así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa? ¿Por cuanto qué? Todos pecaron. Incluso hasta el mismo David. O sea, es que ahí, por eso es que les digo que nos faltaría tiempo para ir desarrollando todos los conceptos. Pero dice: pero por cuanto todos pecaron y están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Lo que David está describiendo es el lugar donde reside tu gloria. De eso es que el ser humano ha sido destituido. Destituido, para ser más, digamos, también ilustrativos, es echados. Como quien dice, fuera de aquí, no tienen acceso.
Y no es porque no nos ame el Señor, porque de hecho porque nos ama, ha trazado un camino para que volvamos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, si hay alguien aquí que de pronto no sabe esto, le sirve saberlo, que el Señor ama tanto al hombre que a pesar del pecado y la necedad y la rebeldía y la mismísima incredulidad que muy habitualmente se practica, a pesar de eso Él ofreció un camino. ¿Estamos de acuerdo? Porque Él mismo nos echó, obviamente. Usted dice, pero a mí ¿por qué? Si yo no... ¿Yo qué? Yo nací en esta situación, a mí nadie me... Es una cuestión de la relación con los primeros, con el primer pecado, digamos, con Adán. ¿Estamos de acuerdo? Entonces viene una destitución generacional. Y por supuesto, el ser humano abandona su estado de inocencia, de niño, y comienza a pecar. Comienzan sus mentiras, comienza su fornicación, comienza sus desórdenes sexuales, comienza sus envidias, comienza sus murmuraciones, comienza todo. ¿Estamos de acuerdo? Así. Y a eso súmele y súmele y súmele. Infinidad de malos comportamientos frente al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya no me digas tú, no, ¿y yo por qué? Pues sencillo, porque tienes el mismo patrón de conducta, y yo también, de el primer Adán, que es el pecado. ¿Estamos de acuerdo? Pero el Señor, a pesar de eso, Él nos ofrece un camino, saltándose por encima un tema jurídico, resolviéndolo de otra manera, que ustedes ya bien lo saben. Ahora, volvamos, entonces dice, el lugar donde reside tu gloria. De eso es de lo que el hombre ha sido echado. Pero el rey David manifiesta amor. Y es que, mire, el rey David no probó a plenitud la experiencia de ver la gloria de Dios y de sentirla, ¿sí? No. Pero cuando la relación se estrecha, cuando hay oración, cuando hay vía, ¿sí? Cuando hay un pacto que permite la relación con Dios, la gente puede acercarse mucho al Señor, puede sentir aquello que se obtiene de su presencia. Por ejemplo, hay un enunciado en la Escritura muy común que dice que en su presencia hay plenitud de gozo. Cuando usted se ha acercado, se ha sumergido en la presencia del Señor, en lo que Él nos provee como su presencia, que es su Espíritu Santo aquí, ¿estamos de acuerdo? Usted puede darse una idea de eso. Por eso es que el Espíritu Santo, cuando está en la vida de una persona y está muy, muy presente, llena vacíos, sacia la sed emocional, calma la ansiedad, devuelve la posibilidad de dormir a la gente. Yo he visto eso frecuentemente, ¿estamos de acuerdo? Devuelve la posibilidad de dormir, le devuelve sensación de amparo a la persona y muchísimas otras cosas. Cuando el Señor se manifiesta en su presencia, la persona recibe gozo. Y lo que el Señor está haciendo es un olorcito nomás de su presencia. Cuando nos reunimos aquí, nosotros sabemos que el Señor está presente, ¿cierto? Porque dice, donde hay dos o más reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. En su espíritu está aquí, ¿cierto? Pero, ¿sabe? Es una fragancia que no llega a estar tan presente por la misma condición de la ausencia del Señor, que dice la Escritura. Pero en los cielos, ¿cómo será esa presencia de Dios? ¿Cómo será esa gloria? ¿Cómo será de amañador ese lugar, digamos? Esa sensación de amor, de vida, de plenitud, de seguridad, de estabilidad. O sea, debe ser indescriptible el asunto. ¿Estamos de acuerdo? Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque David está refiriéndose a eso, está diciendo, el lugar donde reside tu gloria, lo he amado, o sea, es como un anhelo para mí. Por eso, en el Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová, porque usted se ve, ¿qué es lo que más le importa? Por lo que le pide a Dios, o por lo que conversa con los otros, o por aquello que lo afana, ¿qué es lo que usted pretende conseguir? Pues en el caso de David se ve, dice, una cosa he demandado a Jehová. O sea, si nosotros, el Señor nos dijera, pídeme algo, le aseguro que la mayoría de nosotros no pedimos esto.
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sí? Está hablando de eternidad allí. ¿Sí? No, la gente ve a Dios, una buena parte de la gente que no ha sido edificada. Si no ha sido edificada, usted no tiene la culpa de eso. Pero los edificados sí tienen que revisar ese asunto. Pues bien, los que no han sido edificados, ¿cómo ven a Dios? Como no sé, como un dispensador de favores prácticamente. Así es como lo ven, ¿estamos de acuerdo? Y eso cuando le creen que ya es bastante. ¿Sí? Si no, lo ven, o sea, la sociedad lo ve como un invento prácticamente, una fábula. Eso es un insulto a su santidad, a la santidad del Señor. Así lo ve la gente. ¿Sí? Por eso tú puedes ver la sociedad envuelta sobre muchas capas de religiosidad. Pero te digo algo, muy poca gente explora realmente la relación con Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos esa dicha, esa bendición de estar muy dentro en la relación con el Señor, como ministerio, y yo personalmente creo que esa es una de las fortalezas. ¿Sí? Una cosa es que la gente mencione, pero relación así profunda, eso es muy, muy exclusivo. Sí, entonces dice, mire, una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ahora, ¿para qué? Dirá, para contemplar la hermosura de Jehová. O sea, mire eso, para contemplar la hermosura. Sí, así como cuando usted se quiere quedar en un sitio muy bonito, para ver simplemente, porque le agrada sus sentidos, los estimula, los satisface sus sentidos. Así, David está diciendo para contemplar. ¿Cómo será ver eso, la gloria del Señor? ¿Sí? Pues algo de eso se tiene cuando entramos en la relación, aunque estamos privados de la plenitud de ese asunto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos privados. Eso no hay discusión en ese sentido. En el Salmo 23:6, por ejemplo, David dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y cómo remata ese versículo? Y en la casa de Jehová moraré. O sea, para él el tema eterno con Dios es importantísimo. Es importantísimo. Ahora, si regresamos al 26:8, mire lo que dice. Le pide al Señor, después de decirle que quiere estar en el lugar de la morada de su gloria o donde reside su gloria, dice, no arrebates con los pecadores mi alma. En la otra versión, Nueva Versión Internacional, dice, en la muerte no me incluyas. Entonces, hay mucha gente que, o sea, en nosotros nosotros podemos creer el Evangelio por miedo al infierno. ¿Sí? Y es válido. El Evangelio es un programa para salvarlo del abandono eterno, que eso, si el Señor permite, lo estudiaremos más detenidamente en las siguientes reuniones. Pero le comento, es decir, usted puede creer en el Evangelio por miedo al infierno, y eso es completamente válido. Usted comienza a ser consciente de que según la Escritura, el alma no deja de existir, sino que va a algún sitio, y eso se va formando en usted, y usted de repente con fe y por supuesto con edificación va dándose cuenta de que ese lugar, el lugar de tormento que llama la Escritura, no es un lugar agradable para el que estar. Y usted cree en el Evangelio por escapar de eso. ¿Está bien eso? Perfecto, está bien. ¿Sí? Pero la mayoría de gente cree el Evangelio por eso. No cree el Evangelio porque ame la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, porque la presencia del Señor no es algo que todavía ha sido revelado del todo. Nosotros debemos creer el Evangelio por una información del infierno, pero también por una expectativa de lo que es la presencia del Señor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es complementario el asunto. ¿Sí? El Señor te salva del infierno, pero la gente, mire, la mayoría de gente dice, yo no me quiero ir de aquí. ¿Sí? Ahí es donde se ve.
Que la mayoría de los cristianos, porque esto toca a todos los niveles de edificación que hay aquí, la mayoría de los cristianos dicen, yo creo en el Señor y creo en su obra para salvarme del infierno, pero tienen la mirada puesta en las cosas de la tierra. ¿Me explico? ¿Sí? Amamos la tierra, amamos la vida. ¿Sí? La mayoría de nosotros puede que nos esté yendo bien o no sé, o que todavía tenga uno expectativas con la vida que le queda aquí en la tierra. Nadie la quiere soltar, por eso es que cuando asoma la muerte, pues todo lo que haya que hacer se hace. Que si las quimios, pues se hace. Que si las batallas, que si la medicación, todo eso, para no morirse. Y eso es válido. Pero cuando va formándose en nosotros los conceptos de edificación más profundos, ya no es solamente que el Evangelio, o sea, uno ya no agradece el Evangelio solo porque lo salva del infierno, que ya es bastante, sino porque te deja participar de esa hermosura del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces ya la tierra queda como que no es lo suficientemente satisfactoria. En la vida de un creyente, alumbrado por la palabra y edificado, preste atención a ese planteamiento, la tierra no es lo suficientemente satisfactoria. Siempre tiene sus agridulces, sus situaciones. Uno disfruta, por ejemplo, la compañía de los hijos, de la esposa, todo eso. Está muy bien. Pero uno siente, cuando ha sido alumbrado, insisto, por la palabra, que aquí la cosa no es para estar como tan arraigado a la vida presente. ¿Estamos de acuerdo? Tomen nota de eso. ¿Por qué? Porque allí radica la especialidad de la relación. ¿Sí? Ahí radica la especialidad de la relación. Entonces, uno cree el Evangelio para salvarse del abandono eterno, que es precisamente donde el rey David le dice al Señor que no lo incluya, porque dice, en la muerte no me incluyas. Se está refiriendo a la muerte del alma. ¿Sí? A eso es que se refiere, no nos equivoquemos. No se refiere a la muerte del cuerpo, puesto que es así, es imposible de evitar, digámoslo así. Se refiere a la muerte del alma y subyace un concepto de conciencia, porque cuando el rey David dice, en la muerte no me incluyas, es porque se está planteando implícitamente que se trata de la conciencia del alma con los muertos. ¿Estamos de acuerdo? Note usted. En la muerte no me incluyas entre pecadores y asesinos. O sea, lo que el rey David le está diciendo es, ayúdame a ver cómo no me zafo de eso. El problema es que eso no hay forma de escapar de ese asunto, a menos de que suceda lo que está en Job, escrito en el libro de Job. A ver si lo ubicamos. En el libro de Job 33, 27, Job 33, 27, ya para irle buscando como la salida al asunto, dice lo siguiente: Él mira sobre los hombres, atención a la palabra del Señor, dice, Él mira sobre los hombres y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, eso es el arrepentimiento que el Señor demanda, la metanoia, ¿sí? Y no me ha aprovechado, o sea, no me ha traído una buena cosecha, digámoslo así. A esa persona Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro. Esa es la muerte del alma. Y su vida se verá en luz. Es la misma cosa que la gloria de Dios. ¿Se está dando cuenta usted de ese asunto? ¿Sí? Entonces el rey David dice, no me incluyas. Bueno, el Señor te dice, listo, yo no incluyo. Les voy a proporcionar un sistema por el cual nadie tenga que estar en el infierno. Y es que en el infierno se entiende que no están los pecadores, están los pecadores incrédulos. ¿Estamos de acuerdo? No son los pecadores que no han sido redimidos. Eso es. A este punto usted ya puede estar en una actitud, digámoslo, de aceptación con la verdad del Evangelio o de rechazo. Dice, no, es puro cuento, eso no pasa nada. Pues si no pasa nada,
¿Cuál es la preocupación? Realmente sí pasa. David la tenía. Por eso dice, no me incluyas, ¿cómo es que dice? Entre gente, dice, en la muerte no me incluyas. En la muerte no me incluyas. Por eso es que David lo dice, sí hay. Entonces, en nosotros está creciendo esa idea. El Señor ya nos salvó del infierno a quienes hemos creído el Evangelio. Lo dejo clarito ahí porque no a todos. Luego 2, a nosotros nos concede la relación. No es inteligente ser frío con el Señor. Debe formarse en nosotros amor por su presencia, amor por sus cosas, amor por su casa, honra, ¿sí? La gente a veces quiere que Dios sea muy especial con ellos y la verdad es que nuestra expresión ante al Señor es mínima, es muy fría. El Señor, hay algo que sí te digo, el Señor ama a las personas, o sea, a todos, ¿sí? Si Él se porta igual que nosotros, pues no hay nada, ¿sí? Eso es como cuando en una relación hay uno que ama más que el otro. Ese que ama más, por lo general, es el que perdona más rápido. Ese que ama más es el que prefiere dejar de tener la razón para seguir con la relación, porque ama. ¿Estamos de acuerdo? Ese que ama más es el que uno ve que procura la reconciliación a pesar de. ¿Estamos de acuerdo? Así es Dios. Él ve la apatía del ser humano, procura la reconciliación, le manda mensajes, le manda palabra, le llama constantemente, ven, una vez más, pero es que estoy perdido en mi parte emocional. El Señor te dice, ven, que pequé, el Señor te dice, ven, tranquilo, vamos a resolver el asunto, ¿sí? Ya tiene que estar en una posición pues muy hostil la persona para que no se deje alcanzar por la misericordia del Señor. El Señor es tremendo en ese sentido, es, insuperable en su generosidad de amor para con el ser humano. Si Él se porta como uno, ¿sí? Que a veces, por ejemplo, uno ora por cosas, Dios las concede y uno no lo vuelve a ver, mejor dicho. Sí, cuando uno ora por algo y el Señor concede, acuérdese para darle las gracias. A todos se nos tiende a olvidar, ¿estamos de acuerdo? Uno ora, está en aflicción, en dificultad, y de repente no es que llega un momento en que se ve libre de la aflicción. Así es la vida y así es el Señor, ¿estamos de acuerdo? Y muy comúnmente no hay expresiones de agradecimiento al Señor. Y con sí les prometo que termino, pero se los demuestro. Mire lo que dice en Lucas 17:16. O vamos desde el 15, 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, está hablando de 10 leprosos, uno de ellos viendo que había sido sanado, los 10 fueron sanados, los 10 fueron limpiados, volvió glorificando a Dios a gran voz. Eso es, ese comportamiento después de que Dios ha obrado en la vida es muy mezquino de parte nuestra hacia el Señor. Por eso es que a veces el Señor no es, como que demora un poquito su intervención, porque la gente se va con su favor y hasta aquí nos vimos, ¿sí? Así es la realidad teológica. O sea, eso yo no estoy ni resentido, yo simplemente detallo una situación bíblica. Glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies. Cuando el Señor, mire, comienza a obrar en la vida de las personas, es favoreciendo, ayudando, solucionándole, ayudándole a salir del camino del error, de los riesgos, de los peligros, de lo que destruye finalmente al ser humano. Ese es el efecto de la presencia del Señor en la vida de las personas. ¿Lo valoramos ese? Lo que ha hecho hasta este punto el Señor.
Quienes de ustedes tengan una noción de lo que el Señor ha hecho, me darán la razón. Entonces dice, se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Una persona de los 10, uno solo, con gratitud. ¿Qué te dice eso a ti? ¿Cómo somos la mayoría frente al Señor? Fríos. ¿Sí? Fríos. Por eso es que Él comienza a poner un poquito de restricciones y ya no nos gusta tanto. ¿Sí? O se demora en responder y ya la cosa es diferente. O la vida toma un sentido o una dirección que no creíamos que habíamos acordado con el Señor y la gente desperdicia su fe, o sea, desprecia su fe. Mire eso. Entonces dice, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Eso es una proporción interesantísima. El 90% de las personas en las que el Señor ha hecho algo son fríos, no agradecen su palabra, se olvidaron, perdieron la noción de en el momento en el que el Señor intervino. Sí, abandonan al Señor, esa es la verdad. Eso no lo voy a cambiar yo diciéndolo aquí, ni enseñándoselos. Es casi una proporción bíblica, o sea, es una cuestión que está ahí. ¿Estamos de acuerdo? Lo que sí es importante es que los edificados entiendan el comportamiento que suele ser visto en nosotros mismos y en otros. Si el Señor se pone en el mismo plan, Él voltea el rostro. Pero Él no voltea el rostro. Él le buscas y lo encuentras. Eso sí, en el tiempo aceptable. Porque las puertas tarde o temprano se van a cerrar, eso sí está claro, ¿estamos de acuerdo? Pero ahorita que usted está vivo es el tiempo aceptable. Vuelve usted, el Señor le da su palabra, le dice, le demuestra su amor, le recuerda que con Él es la vida, la experiencia de victoria está con nuestro Señor, le recuerda que Él es su luz, su sustento, todo eso le recuerda. ¿Sí? Y amablemente le recuerda que lo ama, pero el ser humano, insisto, tiene eso. En el rey David se ve otra característica. Él dice una cosa demandada, o sea, para él era importante el templo, por eso lo intentó construir, no se lo permitió Dios mismo, ¿no? Para él era importante todo eso. Tenga eso usted en cuenta para su aprovechamiento. Vamos a orar.